viendo algunos de los pasajes y versículos que hablan acerca de este tema en particular. Un tema muy, no controversial, pero que a ninguno de nosotros nos gusta. Es el uso de nuestras palabras. ¿Cuántos necesitan crecer, cambiar, ser transformados en el uso de nuestras palabras y en nuestra actitud al hablar? Comenzando por mí. Y Dios es un Dios que habla. Dios ha hablado y Dios sigue hablando. Dios nos ha dado sus palabras. Dios habla. Y porque Dios habla, nosotros también hablamos. Dios es un Dios que se comunica con nosotros. Dios no es un Dios distante y lejano. Dios habla y se ha comunicado con su creación todo el tiempo. Dios es un Dios de palabras. Y a través de sus palabras, Dios siempre ha revelado su carácter, cómo Él es. Y sabemos que Dios ha hablado, como dice Hebreos 1, como dice Juan, el apóstol Juan en su evangelio. Dios habló en un tiempo a través de los profetas, pero últimamente ha hablado a nosotros por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo, Jesucristo, que es la palabra de Dios encarnada. En el griego el logos es literalmente su palabra escrita, hecha carne y hueso. Aquel de quien se trata todo lo que las Escrituras hablan y a quien todas las Escrituras apuntan, Jesús. Y Jesús ha hablado, revelando Él mismo quién es Dios y cómo Él es. Recuerdan que hablamos del libro de Proverbios y lo resumimos como sabiduría. El libro de Proverbios es un conjunto de dichos que están escritos allí para nosotros, para impartir, darnos sabiduría. Pero vimos una vez, hace un par de semanas, que la sabiduría no es solamente un concepto, no es un concepto flotando en el aire que yo debo agarrar y apropiarme de él. La sabiduría últimamente es una persona. Y esa persona es el Logos, es la palabra encarnada, el Hijo de Dios en carne y hueso. Jesús es la sabiduría en persona. 1 Corintios 3. Por tanto, Dios siempre ha sido un Dios que habla a través de sus palabras y últimamente por medio de su Hijo. El libro de Proverbios, Dios nos habla con sus palabras. Proverbios 1:23 dice: volveos a mi reprensión. He aquí, derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré conocer mis palabras. Por tanto, Dios es así. Y parte de lo que significa haber sido creados a la imagen y semejanza de Dios es esa habilidad de comunicarnos con palabras. ¿Qué otro ser sobre la tierra se comunica con palabras? Que no es un perico, que la aprende de nosotros. Dios nos ha dado una habilidad única de razonar y comunicarnos los unos con los otros por medio de las palabras. Dios nos dio esa habilidad con el propósito de reflejar su imagen, de reflejar su semejanza, de reflejar su carácter, su persona. Por tanto, nuestro hablar, así como nuestro vivir, debe ser para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31 dice: sea que comáis, sea que bebáis, o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En otras palabras, hacedlo todo
para magnificar a Dios, para exaltar a Dios, para que Dios a través de ustedes se vea bien, se vea como lo que Él realmente es, el ser supremo, más hermoso, glorioso, valga la redundancia. Nuestro vivir, nuestro hablar, nuestro comer, nuestro beber, nuestro acostarnos, nuestro levantarnos, debe ser para la gloria de Dios. Por tanto, es de gran importancia cómo nosotros usamos nuestras palabras, la habilidad que Dios nos ha dado para reflejarle a Él. Una persona con un corazón podrido sacará palabras podridas por medio de sus labios, porque nuestras palabras revelan el estado de nuestro interior, hablan acerca de la condición de nuestro corazón y reflejan qué nosotros creemos acerca de nuestro Creador, Dios, quién Él es y cómo Él es. La manera de hablar del creyente le muestra a otros a su Dios. Jesús dijo que el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón también, saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Lucas 6:45. Santiago dice que si alguno se cree religioso, alguno de ustedes aquí se cree religioso, que cumple con Dios. Ok. Santiago dice, si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana, es vacía, no sirve de nada. Santiago 1:26. Pablo, por otro lado, dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala o ninguna palabra corrompida. Y eso no significa, por el contexto, aunque incluye malas palabras. Cuando uno oye, no salgan de su boca ninguna palabra corrompida, eso es lo que los padres le dicen a los hijos cuando dicen algo que no deben decir. Mira, no salga de tu boca palabra corrompida, dice el apóstol Pablo en Efesios 4:29. Pero eso, aunque está incluido, no es solamente malas palabras. Porque fácilmente uno de nosotros pudiera decir, gracias a Dios que cuando Dios me salvó cambió mi hablar y ya yo no digo esas malas palabras, esas palabrotas que me salían de la boca antes, ya yo no las digo. Pero Pablo dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. De repente es un poco más amplio el concepto. Palabra mala, palabra corrompida, es toda palabra que no es para edificar, incluyendo las palabrotas, para que imparta gracia a los que escuchan. Proverbios 29:19 dice entonces, como el agua refleja el rostro, así el corazón del hombre refleja al hombre. Lo que hay en el corazón, ese eres tú. Lo que hay en mi corazón, ese soy yo. No es lo que yo aparento frente a otros lo que soy yo. Lo que hay en mi corazón, ese soy yo realmente. Y ese yo es el yo que Dios ve. No importa lo que los demás vean. Dios ve lo que hay dentro, el verdadero yo. Y si el corazón refleja el verdadero yo, y la palabra dice, como vimos, que de la abundancia de ese corazón habla la boca, entonces las palabras que salen de mi boca reflejan mi corazón, el cual refleja a yo. Por tanto, si yo quiero conocer a alguien, parte de lo único que tengo que hacer es escucharle hablar. Y eso me dice quién es y cómo está su interior. Por tanto, evidentemente, nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, que Proverbios 1:7 define como comienza con temer al Señor.
tener temor de Dios. Y la necesitamos no solamente para cómo vivir, ni qué hacer. Necesitamos sabiduría también para saber qué hablar y cómo hablar. ¿Qué dice entonces el libro de Proverbios acerca de cómo debe ser nuestra manera de hablar y el contenido de lo que nosotros hablamos? Pues como estamos estudiando Proverbios, hay mucho más que la Biblia dice acerca de esto. Pero nos vamos a quedar en el libro de Proverbios hoy. Y solo hacer quizás algunas que otras referencias a otros lugares. Pero en el libro de Proverbios yo encontré, de manera general, por lo menos 4 características del hablar del hombre y la mujer piadosos. Y eso es lo que yo quiero compartir hoy. Y esperando que el Señor, por medio de su Espíritu, lo aplique a nosotros de una manera particular y personal. Y cada uno de nosotros pueda examinarse y ver dónde está en su hablar. Así que, antes de jump in, como dicen, oramos y pedimos al Señor que haga eso por nosotros. Esto no es solamente una clase informativa. Esto es el Espíritu de Dios tomando su palabra y trayéndola a vida dentro de nuestros corazones de manera que dé buen fruto. Amén. Oramos. Señor, nos ponemos delante de ti. Abre nuestros corazones a recibir tu palabra. Ablanda nuestro corazón a la obra de tu Espíritu en nosotros. Obra en nosotros, Señor. Nos sometemos a ti voluntariamente y con gozo, conociendo que la verdadera sabiduría viene de temer a ti. Sé con nosotros en esta mañana, en nombre de Jesús. Amén. 4 características entonces del hablar del creyente, del hablar de el sabio en Proverbios. Número 1, el hablar de el sabio es discreto en Proverbios. Proverbios describe al sabio como la persona que es discreta. Contrario a el indiscreto o imprudente. El hablar del sabio es discreto, no indiscreto o imprudente, inoportuno. Ser discreto significa ser sensato, tener buen juicio a la hora de actuar y a la hora de pronunciar palabras. Ser discreto es alguien que actúa y que se expresa con reserva, con prudencia, que lo hace en el tiempo adecuado y que lo hace de la manera apropiada. Es decir, no todo lo que llega a la mente tiene que salir por la boca. Yo no sé si eso es una noticia hoy para algunos, pero si es una noticia, gloria a Dios, qué bueno, se lo informo. En lo adelante, recuérdese de eso. Niño, joven, adulto, anciano, no todo lo que pase por su mente debe salir por la boca. El sabio es discreto y prudente al hablar. Pero tampoco, no todo lo que se debe decir con prisa. Hay un tiempo de hablar y hay un tiempo de callar, dice Eclesiastés 3:7, escrito muy probablemente por la misma persona que escribió Proverbios. Hay un tiempo de callar. Qué difícil hacer eso, ¿eh? Qué difícil callarse. Y alguien decía, y creo que el pastor Julio hacía referencia a esto en uno de los sermones anteriores, que es interesante que Dios nos ha dado 2 oídos y 2 ojos y una sola boca. Eso debe decirnos algo. Dios está más interesado en el input que en el output. Dios quiere que absorbamos más de lo que saquemos de nosotros. Nos dio 2 oídos, 2 ojos y una sola boca. Así que la Biblia dice a eso, sean tardos para hablar y prontos para oír. Dios quiere en nosotros más input que output, recuerden eso.
Es una necedad decir todo aquello que se piensa. Es una necedad hablar fuera de tiempo. La discreción es posiblemente una de las virtudes piadosas más descuidadas en nuestros días. Y si no me cree, solo tiene que tener redes sociales. Las redes sociales, ahora en el siglo XXI, todos los medios de comunicación que hay, nos han dado a nosotros la impresión y por alguna razón, la creencia de que supuestamente es un derecho el expresar nuestra opinión todo el tiempo sobre todas las cosas. Esa es la razón por la que Twitter existe. Porque nosotros creemos que es un derecho intrínseco del ser humano el que todo el universo sepa su opinión personal individual acerca de todas las cosas en todo tiempo. Lo que sea que me pase por la mente, tiene que salir de mí, el mundo lo debe saber. Y es mi derecho ser oído. Pero la Biblia dice, eso es necedad. El sabio sabe callar, sabe cuándo hablar. La prudencia y la discreción, lamentablemente, son virtudes que están en peligro de extinción. Y nosotros podemos hacer la diferencia, porque tenemos el Espíritu de Dios. Proverbios 8:12, comenzamos por allí, nos habla de la prudencia y la discreción, y vamos a literalmente volar por muchos de estos proverbios. Así que prepárese, hágale así a sus dedos, y si quiere hágale así, después no le dé la mano a nadie, vaya a lávese las manos cuando salga, y después entonces saluda a los hermanos, pero prepárese. Proverbios 8:12 dice, yo, la sabiduría, habito con la prudencia, y he hallado conocimiento y discreción. Ser sabio es ser prudente, es ser discreto. Proverbios 10, versículo 19. En las muchas palabras viene la transgresión. La transgresión es inevitable, mas el que refrena sus labios es prudente. En otras palabras, mientras más hablamos, más pecamos. Proverbios 11, versículo 12. El que menosprecia a su prójimo carece de entendimiento, pero el hombre prudente guarda silencio. Proverbios 12, verso 14. Por el fruto de su boca cada cual se saciará de bien, y las obras de las manos del hombre volverán a él. Mira el versículo 23 de ese mismo capítulo. El hombre prudente oculta su conocimiento, pero el corazón de los necios proclama su necedad. En otras palabras, el sabio no hace mucho ruido. El sabio, el que tiene mucho conocimiento, no anda alardeando de todo lo que sabe. No hace mucha bulla. El necio le encanta hablar de lo que sabe. Y con frecuencia eso termina metiéndolo en problemas. Proverbios 13, versículo 3. El que guarda su boca preserva su vida. El que mucho abre sus labios termina en ruina. Versículo 16. 13:16. Todo hombre prudente obra con conocimiento, pero el necio ostenta necedad. Proverbios 15:28. El corazón del justo medita cómo responder. Antes de abrir la boca y responder a alguien, piensa bien. Piénsalo bien. El corazón del justo medita cómo responder, mas la boca de los impíos habla lo malo. Proverbios 16:32.
Mejor es el lento para la ira que el poderoso. El que domina su espíritu es mejor que el que toma una ciudad. Aquel que sabe dominarse a sí mismo, domina su espíritu, en otras palabras, aquello que sale de él, su manera de hablar y de actuar, el que logra hacer eso es mejor que alguien poderoso y fuerte que toma una ciudad. Y yo creo que la razón es porque requiere más fuerza de carácter. Cerrar la boca cuando todo en nosotros dice, dile, respóndele para que vea que yo sí no me le quedo callado a nadie. Nadie ha dicho eso aquí, ¿verdad? Que no me busque, que si me encuentra. Nadie ha dicho eso aquí. Requiere más fuerza de carácter y revela más fortaleza el permanecer en silencio que aquel que responde con ira. Piensa en Jesús. Una y otra vez. Llevado a juicio, interrogado por las autoridades. Y según lo profetizado por Isaías, como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. ¡Qué fuerza! ¡Qué fortaleza! ¡Qué carácter! Aquel que tenía poder para summon, para llamar legiones y legiones de ángeles y pulverizar a todo aquel que le puso un dedo encima, no abrió su boca. Señal de fortaleza, de dejar a Dios el juicio, el no tomar venganza, aun con mis palabras. Requiere más fuerza y más carácter, madurez, callar que hablar. Proverbios 17:14. El comienzo de la contienda es como el soltar de las aguas. Deja pues la riña antes de que empiece. Sal de allí antes de que la cosa empeore. Si tú sabes que no va a terminar bien, pide un time out. Aplica eso quizás aún en el matrimonio. Mira, en este momento nada no va a funcionar. Lo que sea que yo diga, hablamos en un rato. El prudente y discreto sabe cuándo responder. 17, 27 y 28. El que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Y este me encanta, versículo 28. Aún el necio, cuando calla, es tenido por sabio. Cuando cierra los labios, por prudente. Tú no sabes que alguien es necio hasta que abre la boca. Inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿verdad? Tú dices, ¿para qué habló? Nadie lo sabía, ya todo el mundo sabe. Así que si tú quieres que todo el mundo piense que tú eres sabio, pues no hables. Porque no se sabe hasta que tú abras la boca. Aún el necio es tenido por sabio hasta que abre la boca. 18, 2 y 3. El necio no se deleita en la prudencia, sino en revelar su corazón. Aquel que es necio, el que le encanta hablar de todo lo que tiene dentro, todo lo que sabe. La persona que no se calla, siempre está hablando, especialmente hablando de sí mismo. Es un necio. Se deleita en revelar su corazón. Cuando llega el impío, también el desprecio, y con la deshonra viene la afrenta. Seamos lentos para expresar nuestra opinión. Mira el versículo 6. Los labios del necio provocan contienda, su boca llama a los golpes. En otras palabras, no abras la boca porque te vas a llevar una paliza. Versículo 7, la boca del necio es su ruina, sus labios una trampa para su alma. Vamos a volver en un rato al versículo 8, cuando hablemos del chismoso.
El que habla mucho termina en problemas. Versículo 13. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. ¿A ustedes les pasa que alguien le está hablando y ya usted está pensando cómo le va a responder? ¿O solo soy yo? Dice, pero tú oíste lo que yo te dije. Sí, sí, sí. Pero en realidad no oímos. Oímos, pero no escuchamos. Yo estaba oyendo, pero estaba preparándome para lo que te iba a decir. Para que se vea que yo sé más que tú, que yo puedo más que tú, que yo conozco más que tú. Proverbios 26, 4 y 5. No respondas al necio de acuerdo a su necedad, para que no seas tú también como él. Hay peleas que no vale la pena tirar. No entres en argumento y contienda y dime y te digo con necios. Calla, déjalo que hable. No respondas. Ahora el versículo 5 dice, responde al necio según su necedad, para que no sea sabio ante sus propios ojos. En otras palabras, corrígelos. ¿Qué nos dice eso? Son contrarios. Esos dos versículos son opuestos el uno al otro. No le responda al necio para que tú no seas como él. Respóndele al necio para que él no se enaltezca y se enorgullece en su necedad. ¿Cuál de las dos? Las dos. ¿Cómo? Depende. Usa prudencia, usa discernimiento. ¿O no ha puesto Dios su espíritu dentro de ti para eso? Hay momentos donde se requerirá hablar. Y hay otros momentos donde se requerirá callar. Ejerce prudencia. 29:11. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Especialmente como habla. Proverbios 29, versículo 20. ¿Ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. ¿Alguna duda de que debemos ser discretos y prudentes al hablar? No hay duda. El hablar del sabio es discreto. Número 2, el hablar del sabio es íntegro. No es malvado, no es engañoso, no tiene dos caras. El hablar del recto del sabio es recto, es veraz, es responsable. No carece de ninguna de sus partes, en otras palabras, es completo e igual por todos sus ángulos. Fulano, pero eso es una cosa en la iglesia y otra en la casa, tú no sabes cómo él es aquí. En la iglesia eso es un santico. Pero desde que viene a la casa, el sabio es lo mismo en público y en privado, en casa, en el trabajo, en la iglesia. El sabio no es engañador, no es manipulador, no tiene agendas secretas. El sabio habla la verdad y habla rectitud, porque refleja un corazón que se parece a Dios. Retrocedamos entonces a Proverbios 2, el principio del libro, y vamos rápido a través de estos versículos. Proverbios 2, 10 al 12. Porque la sabiduría entrará en tu corazón, y el conocimiento será grato a tu alma, la discreción velará sobre ti, el entendimiento te protegerá para librarte de la senda del mal, del hombre que habla cosas perversas. La sabiduría te protegerá de aquellos que hablan cosas perversas. El sabio es íntegro, no se involucra en hablar perverso, malvado. Proverbios 4, 24. Aparta de ti la boca perversa, aleja de ti los labios falsos. El sabio es de hablar íntegro, en otras palabras. El sabio no se da a la mentira.
El sabio cumple su palabra, cumple sus compromisos y sus votos. Proverbios 6, del 1 al 3. Hijo mío, si has salido fiador por tu prójimo, si has dado promesa a un extraño, si te has enredado con las palabras de tu boca, si con las palabras de tu boca has sido atrapado, tienes un compromiso ahora. Versículo 3. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en manos de tu prójimo. Ve, humíllate y oportuna a tu prójimo. Cumple tus compromisos, cumple tu palabra. Cristo dijo que tú sí sea sí, que tú no sea no. Tan sencillo como eso. Versículo 17 nos habla de los labios mentirosos, de aquel que murmura contra otros con mentiras y que levanta falso testimonio acerca de otros. 6:17. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras, el que siembra discordia entre hermanos. Versículo 16 dice, esas cosas el Señor le molestan. No, las odia. Dios odia los labios mentirosos. Dios odia a aquellos que levantan calumnias sobre otros, especialmente hermanos. Dios odia a aquellos que levantan falso testimonio acerca de otros con malicia. Vayamos al capítulo 12, versículo 17. 12, 17. El que habla verdad declara lo que es justo, pero el testigo falso, falsedad. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. Versículo 19, versículo 19, ahí mismo, 12, 19. Los labios veraces permanecerán para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Versículo 22, los labios mentirosos son abominación al Señor, pero los que obran fielmente son su deleite. ¿Tú quieres que Dios se deleite en ti y en tu manera de hablar? Guarda tus labios de la mentira. Capítulo 14, versículo 5. El testigo veraz no mentirá, pero el testigo falso habla mentiras. Versículo 25, 14, 25. El testigo veraz salva vidas, pero el que habla mentiras es un traidor. Capítulo 19, versículo 5. El testigo falso no quedará sin castigo. El que cuenta mentiras no escapará. Versículo 9, 19, 9. El testigo falso no quedará sin castigo. El que cuenta mentiras perecerá. Palabras fuertes. Proverbios 8, retrocedemos a Proverbios 8, versículos 6 al 9. Otra vez, el hablar del justo, del sabio, es íntegro, es veraz y es recto. 8:6. Escuchad, porque hablaré cosas excelentes, con el abrir de mis labios rectitud. Porque mi boca proferirá la verdad, abominación a mis labios es la impiedad. Conforme a la justicia son todas las palabras de mi boca. No hay en ellas nada torcido ni perverso. Todas son sinceras para el que entiende, y rectas para los que han hallado conocimiento. Capítulo 16, versículo 13. El agrado de los reyes son los labios justos, y amado será el que hable lo recto. 17:20. El de corazón perverso nunca encuentra el bien,
El de lengua pervertida cae en el mal. Y Proverbios 11, versículo 13, nos dice que aquel que es sabio no participa en murmuraciones. 11:13. El que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. De nuevo, eso no habla de ocultar lo mal hecho, sino de chisme, calumnias y murmuraciones, y de no ir directamente donde aquellos contra quienes tenemos algo o algún encargo. Si tu hermano está en pecado, ¿qué dice? Ve y repréndele en privado. Bueno, pero primero tengo que ir y decírselo al esposo para que ore. Déjame contarte de fulano para que lo tengamos en oración. Pero ya le dijiste a fulano. No, pues ya empezamos mal. Déjame ir donde los pastores a decirle lo que vi de fulano. Pero ya le fuiste donde fulano. No, pero es a los pastores, no importa, es lo mismo. ¿Sabe que usted puede chismear con los pastores? Y eso tiene nombre, se llama chisme. Cuando usted va donde los pastores a decirles lo de fulano para que los pastores lo corrijan, usted es un chismoso. Y con frecuencia, si alguien viene a decirme, pastor, fulano de tal, yo le voy a preguntar, ¿ya fuiste donde fulano? ¿Y por qué tú me estás diciendo a mí? Ese no es el procedimiento que la Biblia dice. Es que tenemos esa penita de que sepan lo que otro está haciendo. Y según esto, no participamos en murmuraciones. Vamos directamente a las personas. Así que el hablar del justo, el hablar del sabio, es discreto, es prudente. El hablar del sabio es íntegro, es veraz, es recto, es responsable. 3, el hablar del sabio es manso y humilde. El sabio no es pendenciero. El sabio no es contencioso. No anda buscando problemas y rencilla. Es una persona pacífica que busca la paz, busca el amor, busca la unidad. Se expresa con amabilidad, con gentileza, con humildad, con bondad. El sabio es lento para la ira y es lleno de gracia al hablar, porque está buscando paz con los demás. El sabio no se envuelve en vanas controversias, ni las disfruta tampoco. El sabio no es alguien que se promueve a sí mismo con sus palabras, ni se exalta a sí mismo frente a otros. Alguien que que constantemente está hablando de sus logros, de las cosas buenas que hace, salga corriendo. Proverbios 10, 11 al 14. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca de los impíos encubre violencia. El odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Los sabios atesoran conocimiento, pero la boca del necio es ruina cercana. Proverbios 14, 29. El sabio responde ante la contienda con mansedumbre. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Un corazón apacible es vida para el cuerpo, mas las pasiones son pobredumbre de los huesos, dice el versículo 30. Por tanto, el sabio es alguien manso. Proverbios 15, versículo 18. El hombre irascible suscita rencillas, pero el lento para la ira apacigua contiendas. Es alguien pacífico, que reconcilia, que restaura, que sana con sus palabras, en vez de dividir, en vez de herir y hacer mal. Proverbios 16, versículo 21. El sabio de corazón será llamado prudente, y la dulzura de palabras aumenta la persuasión. Usted tiene un argumento con alguien, la dulzura de palabras persuade más que la gritería. Deje de gritar y sea dulce con sus palabras. Y usted verá cómo las cosas cambian.
Proverbios 30, versículo 32. Treinta 32. Si has sido necio en ensalzarte, o si has tramado el mal, pon la mano sobre tu boca, porque batiendo la leche se saca mantequilla, y apretando la nariz sale sangre, y forzando la ira se produce contienda. Estas cosas extrañas, ¿verdad? En otras palabras, si tú has herido, si has pecado, si ya has abierto la boca de más, pon tu mano sobre tu boca, arrepiéntete y pide perdón. Y enmenda aquello que has hecho mal. Sana la contienda. Así que el hablar del sabio es discreto y prudente, es íntegro y es humilde. No es contencioso ni pendenciero. Número 4, el hablar del sabio en Proverbios es edificante. Es edificante a otros. Edificar significa construir. Con nuestras palabras podemos derribar y destruir o podemos edificar. El sabio emite palabras que dan vida. Su hablar bendice a otros, edifica a otros, sana las heridas de otros. No pone su dedo en la llaga. Su conversación es piadosa y es sazonada con gracia. Sus palabras y sus conversaciones son llenas del Señor. Construye en vez de destruir, no busca crear problemas ni divisiones y no habla a espalda de los demás, no es arrogante y crítico con los demás, no dice nada a terceros que no diría de frente a primeros y cubre multitud de faltas porque busca edificar a otros, no dañar. Proverbios 6:19. El sabio no es una persona divisiva con su hablar. Un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, Dios lo odia. Proverbios 10:18. El que oculta el odio tiene labios mentirosos, el que esparce calumnia es un necio. Proverbios 10:20. La lengua del justo es plata escogida, pero el corazón de los impíos es poca cosa. 21. Los labios del justo apacientan a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. 10:31 y 32. La boca del justo emite sabiduría, pero la lengua perversa será cortada. Los labios del justo dan a conocer lo agradable, pero la boca de los impíos lo perverso. Por tanto, el sabio no es alguien divisivo. Proverbios 12, versículo 6. ¿Cuántas veces tú has escuchado? Me encanta pasar tiempo con X, porque nuestras conversaciones son tan llenas de gracia. Y es alguien tan como Cristo al hablar, que transmite gracia y sanidad y amor. ¿Cuántas veces tú has escuchado eso? Ojalá lo oigamos más. 12:6. Las palabras de los impíos son acechanzas sangrientas, pero los rectos, su boca los librará. 12:18. Hay quien habla sin tino como golpes de espada, pero la lengua de los sabios sana. 13:17. El mensajero perverso cae en la adversidad, pero el enviado fiel trae sanidad. Ojalá se diga de nosotros. Me encanta pasar tiempo conversando con Jonathan, porque cuando vengo cargado, siempre me apunta al Señor, siempre me recuerda su palabra, siempre, literalmente es como si sanara mi corazón a través de nuestra conversación. Dios le usa para recordarme sus promesas, para recordarme a Cristo. Ojalá eso se diga de nosotros. El sabio no esparce necedades. Proverbios 14:7. Apártate de la presencia del necio, porque en él no discernirás palabra de conocimiento. Si tú ves allí hay un chisme y un asunto pasando, devuélvete y camina hacia el otro lado.
No, no tome parte en eso. Ay, déjame contar. No, ay, no, gracias, hermano, no. Mejor no me cuentes. No participe de eso. Sé sabio. El sabio no esparce necedades. 15:2. La lengua del sabio hace grato el conocimiento, pero la boca de los necios habla necedades. 15:7. Los labios de los sabios esparcen conocimiento, pero no así el corazón de los necios. 16:24. El sabio habla a otros con gracia. 16:24. Panal de miel son las palabras agradables, dulces al alma y salud para los huesos. 17:4. De nuevo, el chisme. El malhechor escucha a los labios perversos. Fíjense que no es solamente el que habla. El malhechor es aquel que escucha a los labios perversos. El mentiroso presta atención a la lengua detractora. 18:8. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas. También es el que es negligente en su trabajo, es el hermano del que destruye. Destruye el chisme y participar de él. 26, 20 al 28. Por falta de leña se apaga el fuego. Donde no hay chismoso se calma la contienda. Ojalá sea así nuestra iglesia. Ahí no hay chismoso, la contienda se calma allí. Como carbón para las brasas, leña para el fuego, así es el hombre rencilloso, para encender contiendas. Las palabras del chismoso son como bocados deliciosos y penetran hasta el fondo de las entrañas, como vasija de barro revestida de escoria de plata. Así son los labios ardientes y el corazón perverso. El que odia disimula con sus labios, mas en su corazón acumula engaño. Cuando su voz sea agradable, no lo creas, pues hay 7 abominaciones en su corazón. Aunque su odio se encubra con engaño, su perversidad será descubierta en la asamblea. El que cava un hoyo caerá en él, y el que hace rodar una piedra sobre él volverá. La lengua mentirosa odia a los que oprime, la boca lisonjera causa ruina. Miren el capítulo 18, versículo 21, lo que dice acerca de la manera en cómo nosotros usamos nuestras palabras. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Como decíamos al principio, con nuestras palabras tenemos capacidad de destruir a alguien, de arruinar la vida, el día o la vida de alguien, o de edificar, de sanar, de bendecir, de dar gracia a aquellos que escuchan. Y yo no sé por qué, si era solamente en esos tiempos, pero Proverbios habla mucho de la esposa chismosa. Y todas las mujeres me acaban de mirar así como, no me digas. No son las mujeres solamente que son chismosas, los hombres también. Pero por alguna razón, si usted tiene algún problema, no lo tenga conmigo, porque es Proverbio que habla de eso. Fue Dios que lo puso allí. Por alguna razón, y yo creo que la razón es porque las mujeres hablan más. Es obvio. Salen más palabras de la boca de la mujer que del hombre. Así que hermanas, guárdense. Sabiendo eso, guarden sus labios y su corazón de participar en algo que Dios llama abominación y odia. Solo les voy a dar la referencia y anótenla. Si usted es esposa o esposo, para que se le enseñe a su esposa después, anótenla y piense en ellas, medite en ellas. Proverbios 21:9, Proverbios 21:19, Proverbios 27:15 al 16. Todos, y deja algunos otros fuera, hablan acerca de una esposa que es murmuradora, que es chismosa, que es criticona y quejona en casa. Gracias a Dios yo no tengo una de esas. Pero está allí. Dice, es deshonra para su casa. Trae dolor a los huesos.
Es difícil, es como una gotera el tener una esposa que llega a casa a contar todo lo que sabe de allí, el chisme de allí, de acá, y murmurar contra fulano y criticar a aquel y allí. ¡Qué terrible! No permitan eso en su casa. Esposas, combatan eso. Y esposos como pastores en su casa, no permitan eso tampoco. Lideren bien sus hogares y cuando eso comience, decir, no, en esta casa nosotros no vamos a hacer eso. Proverbios 22, 18 dice que el sabio es aquel que habla de acuerdo a la sabiduría de Dios. Así que, resumiendo, 4 cosas en general que Proverbios dice acerca de nuestro hablar. Nuestro hablar debe ser discreto, no todo lo que pasa por la mente debe salir por la boca, ni todo se dice todo el tiempo. Nuestro hablar debe ser íntegro, debe ser veraz, debe ser recto. Nuestro hablar debe ser manso y humilde, impartir gracia a los demás y debe edificar a otros, debe construir, no destruir a los demás. Y yo le decía a Sara, preparando el sermón, yo le decía, en cuanto a aplicaciones, el sermón es una aplicación. Es una aplicación a nosotros. Proverbios es una aplicación, porque es sumamente práctico. Pero solo quiero decirle 8 cosas para que hagan esas 8 cosas con esto que hemos hablado. Y son obvias. Número 1, examinemos nuestra forma de hablar. Seamos sinceros y vayamos al Señor y digámosle, Señor, examina la manera en cómo yo he estado usando mis palabras. No solamente la manera de hablar, pero examina el contenido de mis palabras. ¿Qué es lo que sale de mi boca todos los días? En casa, en el trabajo, en la iglesia. Examina tu manera de hablar y el contenido de tus palabras. Número 2, arrepintámonos de nuestro hablar pecaminoso delante de Dios y ante los demás. Número 3, pidamos perdón a aquellos a quienes nosotros hemos ofendido, a quienes hemos dañado, a quienes hemos destruido con nuestras palabras. Número 4, pidamos ayuda oportuna al Espíritu de Dios en momentos de debilidad. No estamos solos. Dios no envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz para salvarnos y ahora Cristo dijo, bueno, nos vemos, me tengo que ir, nos vemos en un par de miles de años cuando yo regrese, están de su cuenta, ojalá les vaya bien, manténganse fieles, no vaya a hacer cosas. Él nos dejó su Espíritu y dijo que era mejor Él irse porque el Espíritu es nuestro ayudador, es poder en nosotros. Así que en momentos de ira, en momentos de debilidad, de tentación, de querer decir algo, de chismear, acude al Señor y dice, Señor, ayúdame a poner mi mano sobre mi boca. Pide ayuda al Señor, que Él la da. Y pide ayuda no solamente al Señor, sino a los medios de gracia que el Señor nos ha dado, como los hermanos. Si tú sabes que tienes problemas con la lengua, ve donde alguien de confianza y dile, hermano, yo quiero cambiar. Hermana, yo quiero cambiar. Tú me ayudas. Si tú me escuchas alguna vez, hálame aparte y dime, mira, recuerda el compromiso que tú has hecho. Ayudémonos los unos a los otros y seamos entonces humildes para recibir esa ayuda piadosa de los demás. Número 6, aprendamos de Jesús. Miremos a Jesús. Vayamos a Él para maravillarnos de lo que significa realmente ser un ser humano por excelencia. El ser humano que Dios quiere que tú y yo seamos, que refleja su carácter, que refleja su persona. Mira a Jesús todos los días y aprende de Él. 7, que sea entonces nuestro hablar un reflejo de un corazón sano, lleno de Dios, que edifique y que imparta gracia a los demás. Pidámosle al Señor que haga eso por nosotros. Y número 8, pidámosle al Señor que nuestro hablar sea un reflejo no solamente de un corazón sano, sino que es un reflejo de Él, de su carácter ante los demás, para que, como dice Jesús en Mateo 5, cuando otros vean nuestras buenas obras, o cuando nosotros oigan nuestro hablar, den gloria a nuestro Padre que está en los cielos.